Lo que sí se aprobó ayer en la Cámara de Diputados bajo estos principios de albazos, pues fue una parte de aquella iniciativa de reforma administrativa que puso en la mesa modificaciones a 23 leyes que rigen la relación entre el gobierno federal y los particulares. Y muy puntualmente me refiero a la que tiene que ver con el sistema ferroviario mexicano. Lo que aprobaron los diputados de Morena y partidos satélites, pues fue garantizarle al ejército mexicano el manejo eterno del Tren Maya y que el gobierno, esto es lo más importante, otorgue lo que se conoce como asignaciones a paraestatales en el uso de las vías férreas del país. Obviamente con un piso muy disparejo respecto de los concesionarios privados. Vamos a platicar con Benjamín Alemán. Él es socio fundador de Altrac. Fue titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes, todo muy bien, muchas gracias, gracias por el tiempo. ¿Qué opinas de esto que aprobaron los diputados? ¿Será que el gobierno del presidente López Obrador, como parte de su cuarta transformación, quiera recuperar el control o la presencia, sobre todo en el sistema ferroviario? Pues mira, yo lo primero que diría es, coincido contigo, la manera en la cual se aprueban estas reformas, pues levanta como siempre muchas suspicacias, ¿no? El hacerlo de último momento, el hacerlo al vaso, pues no es algo que mande una buena señal pues a los mercados, al público en general, ¿no? Entonces, empezando por ahí, creo que está mal la manera en que se hace. Ahora, la figura de asignación ya existía en la ley. Es la manera en la cual el gobierno puede pues, otorgar el equivalente a una concesión ferroviaria a un gobierno estatal, por ejemplo, o incluso municipal, y a empresas paraestatales. Y de hecho existen asignaciones que hoy en día están operando. El gobierno de Baja California tiene una asignación para un ferrocarril de carga entre Tijuana y Tecate, y el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, sobre el cual se está construyendo el nuevo corredor transísmico, es una concesión, es una asignación ferroviaria pues, desde que existe, desde que se creó el sistema de concesiones en la década de los 90, ¿no? Entonces, esa parte no es nueva. Lo que es nuevo en la reforma que se busca aprobar ahora es, como bien señalas, extenderle de manera indefinida la duración a estas asignaciones. En la ley vigente, las asignaciones se rigen por los mismos tiempos que las concesiones, es decir, pueden ser hasta un máximo de 50 años, pero la misma ley faculta al gobierno para extender la duración de esas asignaciones por hasta otros 50 años más. Entonces, un primer comentario sería, pues a mí me parece otra vez una reforma innecesaria de fondo, y lo veo más como un mensaje, ¿no? Como un tema de forma. Efectivamente, pues garantizar en la palabra o mandar el mensaje en la palabra que el Tren Maya va a durar más allá de lo que dure la administración actual. Pues siendo honestos, no creo que esto tenga grandes implicaciones en ese sentido, porque pues eventualmente en 20 años pudiera llegar otro gobierno a hacer una contrarreforma y cambiar las condiciones a como estaban antes, ¿no? Entonces, y por otro lado, hoy el gobierno, con el marco jurídico existente, el gobierno pudiera otorgar asignaciones a paraestatales para operar servicios que no están otorgados en exclusividad a concesionarios sobre las mismas vías. Por ejemplo, si el gobierno estuviera interesado en poner un servicio de pasajeros en las vías de Kansas City, de México a Querétaro, podría otorgar una asignación a una paraestatal para que operara este servicio de esta forma, y eso está contemplado en el mismo título de A ver, concesión de los privados, me ¿no? detengo ahí. Ahí el Sí. impacto, ¿para quién sería? ¿Para el operador
bueno, no hay todavía un operador, pero hay un proyecto para que el tren suburbano se extienda más allá de la zona de Cuautitlán o el Estado de México a donde llega en la actualidad. Y de hecho, qué bueno que lo sacas a colación porque parte de los proyectos, hay que partir del hecho de que el presidente López Obrador es un creyente de los ferrocarriles de Sí. pasajeros. Y ciertamente está ese proyecto que francamente no creo que le alcance en su gobierno, de hacer una línea hasta Querétaro. Y tampoco hay que olvidar que el proyecto del que tanto ha rezongado, que es el México-Toluca, al final del día lo está rescatando. Ahí podría haber, o podría operar esta figura, ¿no? Blindar, así como está blindando el tren Maya y el tren interoceánico, pues pudiera ser lo mismo para una extensión a un tren de pasajeros hacia Querétaro o este mismo México-Toluca. Sin duda, mi punto es que no es necesario, porque o sea, no es necesario reformar la ley para hacer eso. Ya está Pero ya contemplado. la reformaron. Sí, no, bueno, en la Cámara de Diputados falta todavía que pase por las otras instancias, ¿no? Entonces, el tema es que es innecesario porque el gobierno ya tenía la atribución de poner una asignación sobre vías actualmente concesionadas para el transporte de pasajeros, donde los particulares hoy concesionarios tienen exclusividad es en el servicio de carga, ¿no? Entonces, y afortunadamente la reforma que se aprobó el día de ayer pues no parece tocar esa parte. Entonces, es únicamente lo que están buscando es como dejar claro el mensaje en el artículo 10 de la ley ferroviaria que las asignaciones el gobierno las puede otorgar con duración indefinida, ¿no? Indefinida, la verdad es que también hoy podrían llevarla 100 años con la ley como está, no veo mucha diferencia, ¿no? Por eso te digo que yo creo que es más un tema de mensaje, de forma, que tenga implicaciones de fondo. Bueno, es un poco como yo lo veo. Efectivamente, pues en el caso del México Toluca, la diferencia es que es una vía completamente independiente, una vía que construye el gobierno federal. Entonces no hay una interferencia con un operador de carga. En el caso de Querétaro, ampliar el suburbano más allá de Cuautitlán, sí tendría que coordinarse de alguna manera en términos operativos con el tren de carga de Kansas, ¿no? Ahora, ¿podrías repetir esto que dijiste hace un momento? No quedó muy claro, de que podría ofrecer el servicio de pasajeros en una ruta o en una eventual ruta a Querétaro o hacia donde sea, bajo esta nueva figura que se aprobó. Sí, o sea, mi punto es, ya lo podía hacer el gobierno antes. El gobierno, desde la reforma de los 90, cuando se privatiza la parte de carga, se quedó con la facultad de asignar o concesionar el servicio de pasajeros en las vías existentes. Uh -huh. No se ha hecho por falta de recursos, ¿no? O sea, el gobierno no tiene el presupuesto y sabemos a nivel internacional que el transporte ferroviario de pasajeros es deficitario, ¿no? Entonces, y lo vamos a ver seguramente en el Tren Maya. La operación de este tipo de proyectos de pasajeros siempre necesita intervención presupuestaria, ¿no? Entonces, por eso creo que no se ha hecho, pero ya la atribución ya la tenía. No es que esta reforma les esté dando esa posibilidad, nada más lo que está cambiando es la duración de anteriormente un máximo de 100 años, porque con la ley vigente se podía otorgar una asignación de 50 años y renovarla hasta por otros 50 años, ¿no? Entonces partimos de un máximo de 100 años, ahora lo están llevando a un máximo indefinido. Ese es el cambio que se ve de inmediato en lo que se aprobó el día de ayer. Bien, pues Benjamín Alemán, socio fundador de Altrac, ex titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Fue un gusto platicar contigo, gracias. Igualmente, Darío.